Mi nombre es Camila y crecí en un pequeño pueblo de la Amazonía venezolana, justo a orillas del río Orinoco. Es un lugar donde el aire huele a tierra húmeda. Las noches son eternas y el sonido del agua nunca se detiene. Muchos lo llamarían un sitio olvidado, pero para mí siempre fue hogar. Desde niña escuché las historias que los mayores contaban sobre el río, espíritus que habitaban sus profundidades, sombras que se movían bajo la luna y criaturas capaces de imitar la voz humana. Mi abuela solía decirme: el Orinoco tiene alma, mija, y a veces esa alma se aburre de estar sola. Yo pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que una noche comprendí que no todo lo que flota en el agua está hecho de carne y hueso. Corría el año 2011. Yo tenía 19 años y ayudaba a mi madre en un pequeño puesto de víveres en el mercado del pueblo. Mi hermana menor, Lucía, tenía apenas 16. Era alegre, soñadora y demasiado curiosa para su propio bien. Pasaba las tardes jugando cerca de la plaza o bajando a la orilla del río para mirar los delfines de agua dulce, los que aquí llamamos toninas. Esa tarde todo parecía normal. El sol se escondía entre las nubes anaranjadas y el aire tenía ese olor a lluvia que anuncia tormenta. Pero algo cambió cuando Lucía regresó al puesto. Venía con una sonrisa extraña, de esas que no sabes si esconden felicidad o nervios. Me dijo que había conocido a un hombre nuevo en el pueblo, un forastero que decía venir de la capital, que era amable, elegante y que le había preguntado por el camino hacia el embarcadero. No me gustó cómo sonaba eso. Aquí todos nos conocemos y cualquier extraño destaca. Le pedí que no hablara con desconocidos, pero ella solo rió, diciendo que exageraba. Esa noche dormí intranquila, sin saber que aquel encuentro marcaría el inicio de algo que hasta hoy me cuesta explicar sin que se me erice la piel. Durante los días siguientes empecé a notar cambios en Lucía. No eran cosas grandes, pero sí suficientes para inquietarme. Pasaba menos tiempo con nosotros en el puesto y más rondando la plaza. Se arreglaba más de lo habitual, se perdía en sus propios pensamientos, y cada vez que le preguntaba qué ocurría, me respondía con evasivas. Cuando intentaba presionarla, me decía que era una exagerada y que no estaba haciendo nada malo. Pero yo conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando trataba de ocultar algo que no sabía cómo explicar. Una tarde, mientras descargábamos mercancía, escuché a un grupo de señoras hablar sobre la presencia de un hombre extraño que había sido visto cerca del río. Decían que tenía la piel muy clara, casi traslúcida, y que aparecía y desaparecía como si caminara entre sombras. Una de ellas, la más anciana, murmuró algo que me heló la sangre. Dijo que algunos forasteros no eran personas, sino toninas disfrazadas. Aquí todos saben que las toninas rosadas, los delfines del Orinoco, forman parte de una de las leyendas más fuertes de la región. Se cuenta que pueden transformarse en humanos, siempre hermosos, siempre seductores, para atraer a jóvenes desprevenidas y llevarlas al fondo del río. Yo crecí escuchando esas historias, pero nunca había conocido a alguien que creyera de verdad en ellas. Esa misma noche, al llegar a casa, vi a Lucía mirando por la ventana hacia la oscuridad del río. Estaba inquieta, como si esperara algo o a alguien. Le pregunté si tenía algún problema, pero no respondió. Solo dijo que había soñado con un hombre vestido de blanco que la llamaba por su nombre desde la orilla. Afirmó que incluso había escuchado el sonido de un delfín rosado chapoteando en el agua, mezclado con una risa suave que no parecía humana. Mi cuerpo entero se tensó. Quise convencerme de que era solo un sueño, pero algo en su expresión me hizo dudar. En los días que siguieron, traté de mantener la calma, pero la inquietud me acompañaba como una sombra. Cada vez que Lucía salía, tenía el presentimiento de que algo la estaba llamando, como si una fuerza ajena la empujara hacia el río. A veces la encontraba en la puerta, mirando hacia la espesura que rodeaba el Orinoco,
como si pudiera ver a través de la noche. Cuando le hablaba, tardaba unos segundos en reaccionar, como si volviera de un trance. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché pasos suaves en el pasillo de la casa. Mi corazón se aceleró. Me levanté sin hacer ruido y asomé la cabeza. Lucía caminaba hacia la salida, descalza, con la mirada perdida, como si estuviera dormida con los ojos abiertos. La seguí en silencio, y cuando llegó a la puerta, puso la mano sobre el cerrojo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La llamé con un susurro tembloroso. Ella se detuvo, pero no se giró. Su respiración era lenta, casi ajena. Finalmente volteó, y con una voz apagada, me dijo que solo quería ver la luna reflejada en el río. La tomé del brazo con suavidad y la llevé de regreso a su habitación. No opuso resistencia, pero su piel estaba fría, como si hubiera estado afuera por horas. Esa noche ya no dormí. Me quedé sentada junto a su puerta, escuchando su respiración, preguntándome qué estaba pasando realmente. Al día siguiente, decidí hablar con nuestra madre. Le conté todo: los sueños de Lucía, el hombre extraño de la plaza, las historias de las toninas, y cómo casi había salido de la casa a mitad de la noche. Mi madre me escuchó sin interrumpir, con los labios apretados y los ojos cargados de preocupación. Cuando terminé, suspiró y me dijo que quizá no deberíamos ignorar las advertencias de la gente del pueblo. Recordó una historia que su abuela solía contarle, sobre una tonina rosada que tomaba forma humana para enamorar a jóvenes mujeres y arrastrarlas al río. Aseguró que su abuela lo había vivido de cerca con una prima que desapareció sin dejar rastro. Sus palabras me helaron, no porque creyera del todo en la leyenda, sino porque algo dentro de mí reconocía la posibilidad. Lo que había visto, lo que Lucía había soñado, lo que estaba ocurriendo, no encajaba en ninguna explicación lógica. Y aunque no quise aceptarlo del todo, una parte de mí ya sospechaba que ese hombre no era humano, que lo que fuese nos estaba acechando desde las aguas oscuras del Orinoco. Esa noche casi no pude dormir. Cada ruido me parecía una señal, cada sombra una advertencia. Me levanté varias veces para asegurarme de que la puerta estuviera cerrada y de que Lucía siguiera en su cama. Pero aún así, una sensación de peligro persistía, como un zumbido clavado en el pecho. Y aunque intenté convencerme de que todo era producto de mis nervios, algo en mi interior sabía que estábamos siendo vigiladas. Al día siguiente regresé al mercado, pero Lucía insistió en quedarse en casa. Dijo que se sentía cansada, aunque su mirada perdida me revelaba otra cosa. Mi madre me pidió que no la presionara, pero mientras atendíamos el puesto, la escuché mencionar entre susurros que había visto a Lucía hablando sola la noche anterior. Eso me sacudió. Mi madre no es dada a exagerar. Si dijo que la vio murmurar hacia la ventana abierta, era porque realmente lo vio. Cuando regresamos al caer la tarde, el cielo estaba encapotado, grisáceo, como si presintiera algo. No encontramos a Lucía en casa. La buscamos por todo el pueblo sin descanso, preguntando a vecinos, revisando la plaza, corriendo de un lado a otro mientras la noche comenzaba a tragarse las calles. Yo estaba al borde de un ataque de pánico cuando una niña pequeña nos dijo que había visto a una joven caminando hacia el río, siguiendo a un señor blanco que no pisaba el suelo. Su descripción fue tan exacta y perturbadora que mis piernas temblaron. Mi madre comenzó a rezar mientras corríamos hacia la ribera. Yo apenas podía respirar. El Orinoco ya estaba oscuro, inmenso, silencioso como una boca abierta. A lo lejos distinguimos dos figuras, una silueta femenina y otra más alta, vestida de blanco. No recuerdo haber gritado, pero mi garganta ardía. Corrimos hacia ellos, pero justo cuando estuvimos a unos metros, la figura del hombre giró hacia nosotras. No tenía expresión, solo una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta,
que brilló bajo la luz turbia de la luna. Lucía, en cambio, parecía en trance. Cuando di un paso más, el hombre se lanzó al agua con una elegancia imposible y desapareció en un solo movimiento, como si nunca hubiese sido humano. Y justo entonces, un salto rosado rompió la superficie del río. No fue un delfín normal. Su forma parecía demasiado grande, demasiado rápida, demasiado consciente de nuestra presencia. Lucía cayó de rodillas, temblando, mientras una risa profunda resonaba desde el agua, mezclándose con el oleaje lento del Orinoco. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió casi insoportable. Lucía estaba distraída, ansiosa, como si viviera a medias en este mundo. Yo intenté mantenerme serena, pero cada pequeño detalle nuevo hacía que mi preocupación creciera aún más. Una madrugada, antes de que el sol asomara, escuché un ruido suave proveniente del patio. Era como el chapoteo de agua, pero nuestra casa estaba lejos de la orilla. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y cuando pasé frente al cuarto de Lucía, noté que la puerta estaba entreabierta. La cama, vacía. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que el sonido la delatara. Salí al patio casi corriendo. La brisa fría me golpeó el rostro y el olor a río. Y ahí estaba ella, Lucía, de pie frente al portón, mirando fijamente hacia el camino que conducía al agua. Parecía hipnotizada. Me acerqué sin gritar, intentando no asustarla. «Lucía, ¿qué haces despierta a esta hora?» Ella ni siquiera se volvió. «Él está ahí», susurró. Me llamó de nuevo. Dice que quiere verme, que no me hará daño. En ese instante lo escuché yo también. Un sonido suave, como un silbido combinado con un pequeño chasquido. El mismo que hacen los delfines cuando salen a respirar. Pero no debía escucharse ahí, no tan lejos del río. El sonido se repitió, más claro, más cerca. Un silbido y luego una risa baja, masculina. Mis piernas comenzaron a temblar. «Lucía, entra a la casa», logré decir, aunque la voz me salió rota. Pero ella dio un paso hacia adelante, como si algo invisible la jalara. «Él me prometió que volveríamos a vernos, que solo quiere hablar», dijo con una sonrisa extraña. La tomé del brazo con fuerza. «No, las toninas no hablan por hablar. No te quieren para conversar. Te quieren para llevarte». Y no pude terminar la frase, porque detrás de la cerca, justo donde el camino se perdía en la oscuridad, lo vi. Una figura humana, alta, vestida de blanco, inmóvil. Su piel era casi luminosa, su cabello oscuro y brillante. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos no parecían humanos. Eran demasiado oscuros, demasiado profundos, como dos pozos de agua oscura donde uno podía caer si miraba demasiado tiempo. El aire se volvió helado. La figura sonrió. No una sonrisa normal, sino una que revelaba una intención que ningún ser humano tendría. Luego dio un paso hacia adelante, y el sonido se escuchó de nuevo. Chap, chap, como si cada paso se hundiera en agua invisible. Sentí que Lucía intentaba soltarse de mi agarre. «Déjame, él me necesita», murmuró. «No», le sostuve el brazo con ambas manos. «No vas a ir a ninguna parte». La figura avanzó un poco más, y entonces su cuerpo pareció distorsionarse, como si la piel temblara bajo una luz que no podía verse. Su forma humana se mantuvo, pero por un instante, solo un segundo, lo vi cambiar. Una piel rosada, húmeda, un hocico alargado, un ojo negro y brillante, una tonina. Parpadeé y volvió a ser un hombre. Quise gritar, pero la voz no me salió. Todo mi cuerpo se paralizó. Lucía, sin embargo, dio un paso hacia adelante. «Él me está llamando». La abracé con todas mis fuerzas, casi desesperada, mientras la figura levantaba el rostro y dejaba escapar un sonido agudo, una especie de canto. Un canto que no pertenecía a este mundo. La tonina disfrazada estaba ahí, frente a nosotras,
Y no iba a irse sin Lucía. Lucía forcejeaba entre mis brazos con una fuerza desconocida, repitiendo que debía ir con él, que la esperaba. Yo intentaba retenerla mientras la figura avanzaba. Cada paso que daba dejaba la tierra húmeda. Levantó una mano brillante y húmeda y habló con una voz que sonaba como un eco bajo el agua, llamando a Lucía con dulzura antinatural. Ella, Ida, decía que él la entendía, que le había prometido cuidarla. La perfección de su rostro solo ocultaba la monstruosidad que había detrás. Cuando el ser se lanzó hacia nosotras, sentí el frío de su piel húmeda rozar el aire frente a mi cara. Caí al suelo con Lucía entre mis brazos, pero no la solté. No podía. El hombre, o aquello que fingía serlo, se irguió frente a nosotras, respirando con un sonido extraño, como burbujas atrapadas bajo el agua. Su piel humana comenzaba a resquebrajarse, a deslizarse como un disfraz mojado que ya no lograba sostener su verdadera forma. Las luces de la casa parpadearon y se apagaron todas a la vez. Entonces el río rugió. No era un ruido normal. Era como si algo enorme se moviera bajo la superficie, como si el río estuviera vivo y despertara con furia. Lucía dejó de gritar. Sus ojos estaban fijos en él, atrapados, como si una fuerza invisible tirara de su mente. Él me llama, susurró, casi dormida. No lo escuches. Lucía, mírame a mí, le rogué. El ser avanzó con la columna arqueada, la piel tornándose rosada y brillante. Sus piernas empezaron a fusionarse, como si sus huesos se derritieran dentro de su cuerpo. La sonrisa perfecta desapareció, dando paso a una boca alargada, llena de dientes pequeños, filosos, alineados como los de un delfín. Sus ojos se volvieron redondos, negros, sin emoción humana. El aire cambió. Todo sonaba apagado, como si realmente estuviéramos bajo el agua. Lucía, gorgoteó aquella cosa, estirando un brazo que ya no parecía un brazo. Ven conmigo, abajo. Ella dio un paso. Yo sentí que se me rompía el alma. No lo mires. Él no te quiere llevar, grité, abrazándola con toda mi fuerza. El ser abrió la boca y emitió un silbido tan agudo que me hizo doler los dientes. El suelo vibró. La tierra bajo nuestros pies parecía responder, como si una corriente subterránea se moviera hacia nosotros. El hombre tonina se lanzó. Su cuerpo, ya casi transformado, se deslizó con una velocidad imposible. Extendió su mano deformada para tomar a Lucía, y yo la jalé hacia atrás en un solo tirón desesperado. Ella gritó, yo también. El ser se detuvo a centímetros. Su rostro ya no tenía nada humano. Burbujeó una última vez, triste o frustrado. No lo sé. Lucía, aún te espero. Luego retrocedió. No caminó. Se deslizó, como si el suelo fuera agua. Avanzó hacia la oscuridad que llevaba al río, su cuerpo terminando de fusionarse en una forma ondulante, brillante, rosada. Y en un parpadeo desapareció entre las sombras. El río se agitó una sola vez, como si lo recibiera. Lucía cayó de rodillas, temblando, como si despertara de un sueño profundo. Camila, él sabía mi nombre, murmuró. Nunca volvimos a dormir tranquilas, porque a veces, en la madrugada, el río silba, y parece que aún la llama. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable. Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete
y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.